Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera, me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante, pero como siempre lo hacemos, nos gusta invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que nos da de llevar su palabra a través de este medio, Señor. Amén. Imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros y también una bendición especial por aquellos oyentes que están en sintonía, Señor, escuchando y esperando su palabra, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora nuevamente nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Gracias por su fiel sintonía. Enviamos un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre lo hacemos, vamos a leer el versículo lema de nuestro programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos en dos potencias en este mundo. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a conocer la luz, hermano John. Así es, en esta hora, como siempre lo hacemos, nos gusta hablar de salud, estas gotas de salud, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. En esta hora, amigos radioyentes, vamos a traer un tema muy interesante que lo hemos titulado el vegetarianismo. ¿Lo mejor para el ser humano? Esa es una pregunta. Y como siempre, citamos la Biblia primeramente. El plan original de Dios fue el siguiente, contenido en Génesis capítulo 1 y el versículo 9, obviamente hablando de la dieta original dada por Dios para el beneficio del hombre. Y dijo Dios, dice Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y siguiendo las instrucciones del Señor, hermano John, no de nosotros, Génesis capítulo 1, versículos 15 y 16 también nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto no podrás comer. O sea, podrás comer. Podrás comer, perdón. En otras palabras, la dieta original que Dios le dio al hombre en esos dos textos bíblicos, podemos darnos cuenta que era una dieta 100% natural. Vegetarianismo, palabra aceptada por algunos con plena confianza y placer, pero que a otros incomoda, irrita y les causa consternación tal vez. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Qué diremos respecto al vegetarianismo? Científicamente se sabe que la dieta basada en la carne es mediocre, hermano John, o sea que no es completa, ¿no? Así es. Para el ser humano. La anatomía y la filosofía, la fisiología humana no se prestan para la digestión de la carne, la cual no se realiza sin que ocurra cierto grado de putrefacción. Los animales carnívoros tienen
la clase de dientes que se permiten desgarrar la carne de los huesos. Ellos pueden desgarrar la carne, ¿no? Y tienen otro sistema digestivo muy diferente al del ser humano. Dios creó los dientes del hombre a un mismo nivel y todos fueron colocados juntos. La mandíbula está dotada de una amplia capacidad de movimiento vertical que le permite morder frutas grandes. El movimiento triturador que se lleva a cabo durante la masticación comprueba que el ser humano está adaptado más bien para comer alimentos tales como nueces, semillas, granos, frutas y vegetales. A eso viene una pregunta, hermano John. ¿Por qué no se debe comer carne? O seamos un poquito más real, hermano John. O animales muertos. Así es. La ciencia ha comprobado que una dieta de carne no es esencial. La carne es una fuente inferior de minerales. Es rica en fósforo, pero pobre en calcio. Los granos, vegetales y nueces proveen abundante fósforo y calcio, mucho más que la carne. Así es. Las nueces, granos, frutas y vegetales contienen mucho más hierro que la carne. Así es. ¿Y qué de las vitaminas, amigos radioyentes? La carne se compone mayormente de músculos que son deficientes en vitaminas. La carne que se consume es una fuente escasa de vitaminas, si ustedes no lo sabían. Una dieta que consiste en una cantidad elevada de proteína es dañina para la salud. La carne tiene niveles elevados de proteína, lo cual es un gran peligro para el cuerpo, especialmente para los riñones. El hígado también se sobrecarga de proteína, sobrecargando las células hepáticas y produciendo así un gran daño para el organismo humano. Pero vamos a seguir abundando un poco más de este interesante tema acerca del vegetarianismo, si es lo mejor o no para el ser humano, basado en los textos bíblicos que citamos al principio. Amén. Aquí, hermanos, tuvimos los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha ayuda para ustedes y también para nosotros. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy titulado La mujer y el dragón, parte número 5. O sea, una continuación de los temas pasados. Así es, hemos ido paso a paso, hermano Frank, abundando en esta profecía interesante de Apocalipsis 12. Las personas se preguntarán ¿por qué? Bueno, muchas personas no entienden cada uno de estos símbolos que están aquí registrados en esta profecía bíblica, y es por eso que nos hemos dado a la tarea de ir paso por paso para ir explicando cada uno de estos textos bíblicos y para verdaderamente darnos cuenta a la luz de la Biblia de que el cuadro profético de este capítulo 12 de Apocalipsis es prácticamente la última batalla en el tiempo del fin, que comenzó en el Edén, por supuesto, y va a concluir antes de que Cristo venga o en la venida de Jesús. No es nada menos y nada más que la última batalla entre el mal y el bien, entre el error y la verdad, entre la verdadera religión y la falsa religión, que Satanás obviamente ha querido siempre implantar la mentira, el error, las falsas creencias, las falsas doctrinas, como lo decíamos en programas anteriores, ha querido sembrar en el corazón del ser humano. Bien, la mujer y el dragón, parte 5. Vamos a citar el versículo que hemos estado utilizando en los programas pasados, que es 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que por eso es que nosotros nos hemos dado en la tarea de ir paso a paso descifrando e interpretando de acuerdo a lo que dice la Biblia cada uno de estos textos bíblicos, no lo que nosotros podamos pensar. ¿Por qué? Porque la profecía de la Escritura, dice el apóstol Pedro, no fue traída
¿verdad? Y no es de interpretación privada, o sea, no podemos darle nuestra propia interpretación. Hermano Frank, ¿qué le parece si empezamos a hablar acerca de un recuento histórico para que las personas que nos están escuchando en esta hora y que escuchan este programa cada semana, y tal vez si hay algún amigo oyente que nos está sintonizando por primera vez, estamos analizando la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 12 y vamos a hacer un recuento histórico para que así podamos sentar una base y poder continuar descifrando cada uno de esos símbolos contenidos allí en esa extraordinaria profecía. Para tener una idea más clara del cuadro de la profecía registrada en el capítulo 12 de Apocalipsis, amigos radioyentes, necesitamos hacer este cuadro histórico que le estamos comentando. El tema central del capítulo 12 de Apocalipsis es la última batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, como dijimos, entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Sabemos que después que entró el pecado en esta tierra, el dominio de toda la tierra que en el principio estaba en manos de nuestros primeros padres, ustedes lo saben, cuando fue creado el mundo, a ellos se les dio todo el dominio de esta tierra. Ese dominio, por causa del pecado, pasó a manos del gran usurpador, es a saber, a manos de Satanás. Tan pronto como entró el pecado, Dios le prometió al hombre un salvador. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Este salvador vendría de la simiente o descendencia de la mujer, o sea, de Eva. Dice así la escritura, amigos radioyentes, presten mucha atención en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente en el Edén, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer iba a venir a este mundo, iba algún día a herir o a destruir a Satanás. Y dice, y termina el versículo, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, o sea, destruiría el reino y al originador del pecado, que era Satanás, por supuesto. En el libro de los Hebreos, hermano John, así lo describe. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estamos citando Hebreos capítulo 2, versículo 14. O sea, hermano Frank, que Satanás iba a ser destruido. Y él hizo todo lo posible durante toda la historia, desde el jardín del Edén hasta que vino la simiente de la mujer, hizo todo lo posible por destruir, por atacar específicamente esa simiente de la mujer, porque él sabía que de esa simiente iba a venir el que le iba a pisar la cabeza y acabar con su reino en esta tierra. Sí, Satanás sabía, así como usted dice, de que la simiente o la descendencia de la mujer, que era Cristo, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Pero corrompió tanto las verdades que apuntaban al Mesías, que iba a venir, que cuando el Mesías apareció, hermano John, no fue reconocido. Así es. Eso lo dice las Escrituras en Juan capítulo 1 y versículo 11, cuando dice que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Así es. Como producto de esto, Satanás se propuso perseguir a la descendencia o simiente de la mujer, es a saber, el pueblo verdadero de Dios, de cuyo seno nacería el Redentor del mundo. Después de que entró el pecado en el mundo, como usted dijo al principio, comenzando desde Adán y Eva y luego con Caín, los hombres se multiplicaron en la tierra. Y a pesar de que Dios tenía a su pueblo fiel, la maldad y el pecado de la simiente de Satanás fueron mayores a la simiente de la mujer o de los hijos fieles de Dios. O sea, un pequeño grupo siempre, hermano John, se mantuvo fieles. Amén, así es. En la mayoría siempre ha existido, en toda la historia bíblica, siempre ha existido la simiente de Satanás, ha sido la gran mayoría. Y así lo describe el libro de Apocalipsis. Seguimos hablando de este cuadro histórico, presten mucha atención. El pecado, amigos radioyentes, llegó a un nivel tan grande que el mundo tuvo que ser destruido por un diluvio. Pero había en medio de esa generación impía un hombre fiel, un descendiente de esa simiente que se llamó Noé. La Biblia habla de él, amigos radioyentes, en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9, así lo describe. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto,
en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra en hebreo para generaciones es descendencia, generación o linaje. Noé tuvo 3 hijos, ustedes conocen la historia bíblica, y de la descendencia de uno de los hijos de Noé, que se llamó Sem, vendría la simiente o el pueblo de Dios, del cual nacería el Mesías, de acuerdo a Lucas 3:36, usted lo pueden leer allí. Así se lo dijo de Cristo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ustedes recordarán las palabras de Cristo. Jesús le dijo a esa mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de acuerdo a Juan 4:22. Y después del diluvio, hermano John, la simiente de Satanás quiso levantar una torre en Babel. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 1 y 9, si usted lo quiere leer. Allí Jehová confundió las lenguas y luego Jehová los esparció por toda la tierra, según Génesis 11:9. Pero Jehová mantuvo pura esa simiente de la mujer, llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, y ese hombre se llamó Abraham. Hermoso como Dios viene canalizando el asunto, hermano John. Así es. Dios lo sacó de donde lo que llevó a ser después Babilonia, que significa confusión, el cuartel general de la religión de la falsa en esta tierra. O sea, una religión falsa de esta tierra, ¿verdad? O sea que Abraham en su vejez, ya que usted está mencionando a Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, que era Babilonia en aquel entonces, en su vejez, junto con su esposa Sara, recibió la promesa de un hijo de la promesa hecha a Adán y Eva, que de la descendencia de la mujer vendría el Mesías. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Oyeron bien, hermanos? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Ese fue el plan original de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, de acuerdo a Génesis 12, del 1 hasta el 3. Dios también le dijo a Abraham las siguientes palabras: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice el versículo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, de acuerdo a Génesis 18, versículos del 17 al 19. O sea que el plan original de Dios desde el principio, y después que inclusive entró el pecado, hermano Fran, era de que esa simiente de la mujer fuera una bendición para el resto del mundo, ¿verdad? Así como usted ha dicho, el plan original de Dios no ha cambiado, hermano John. Ha sido el mismo plan desde la misma creación. Si vemos al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, las primeras palabras que pronunció para ellos fueron: yo creé, y creó Dios al hombre, y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y se señorad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, según Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. O sea que el plan de Dios en el principio era que la tierra fuera poblada, y que todos los habitantes en ellas conocieran, honraran y obedecieran al Creador de los cielos y la tierra, hermano John. Amén, ese fue el plan original de Dios, pero lamentablemente el pecado cambió todas las cosas. El dominio que recibieron nuestros primeros padres pasó a manos de Satanás, el príncipe de este mundo. Dios, a pesar del pecado de los hijos de la simiente de la mujer, continuó su plan original, es a saber, llevar la salvación de Jehová a toda la tierra. De la descendencia de Abraham, amigos radioyentes, Isaac y Jacob, Dios levantó al pueblo de Israel. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, de uno de los hijos de Jacob que se llamó Judá. El plan original seguía en pie,
Así lo describe el profeta Isaías. Preste mucha atención a este texto que vamos a leer, contenido en Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Ahí está. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermano Fran, Dios levantó a ese pueblo, Israel, ese pueblo que venía de la simiente de la mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para Amén. qué? Amén. Para que fueran la salvación de Jehová hasta lo postrero de la tierra. La palabra en hebreo para remanente, porque ahí habla del remanente de Israel, en este texto significa guardar, conservar o preservar. O sea, hermano Frank, que ese pueblo, esa simiente debería conservar la salvación, las verdades puras que Dios le había dado al principio a nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén. Pero, lamentablemente, hermano John, a pesar de que ese antiguo Israel no cumplió con el pacto, ya que éste apostató de la verdad y de los caminos de Dios, el Señor continuó obrando a través de los hijos fieles, su simiente, para seguir con el plan original. Así es. Tenemos hombres como Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Esdras, Nehemías, fueron levantados en medio de una generación impía para que continuaran delante con el plan original de Dios, de llevar a toda la tierra la salvación y el conocimiento de Jehová. Bendito Y eso sea fue Dios. exactamente lo que hizo Daniel en Babilonia. Ujú. Le dio a Nabucodonosor, un rey impío, en Babilonia, le habló del verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Los tres jóvenes hebreos, Mesac, Sadrach y Abednego, que fueron echados al fuego ardiente, al horno de fuego, también le mostraron a Nabucodonosor el verdadero Dios. Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, el rey Darío allí de Persa también supo y conoció quién era el verdadero Dios. O sea, hermanos radioyentes, podemos darnos cuenta a la luz de la historia bíblica que ese ha sido el plan original de Dios. Por eso Satanás se ha propuesto acabar, atacar, perseguir, destruir esta iglesia, esta simiente de la mujer, que sabe Satanás que solamente hay un pueblo en esta tierra que tiene estas grandes verdades. Amén. O sea que Dios iba a preservar, hermano Frank, esa simiente de la mujer para que de ella viniese ¿quién? El Mesías. Amén. Cuando vino el hijo de la promesa, Satanás inmediatamente obró para quitarle la vida al hijo de Dios. Como lo mencionamos en el programa anterior, ustedes recordarán, Satanás usó al rey Herodes, que trabajaba para el imperio de Roma, para quitarle la vida al hijo de Dios, la simiente de la mujer. Veamos lo que sucedió. Vamos a citar Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, para entrar ahora en detalle, hermano John, de esta profecía también. Así es. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está. Vamos a entonces entrar de lleno al siguiente paso de esta profecía de Apocalipsis 12. El versículo 5. Esa mujer dio un hijo varón. Usted lo acabó de mencionar. Iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y después fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente, ese hijo varón es el Mesías. Vamos a hablar de ese hijo varón. En el libro de Apocalipsis, de Isaías diría, a Isaías capítulo 9, versículo 6, profetizando ese hijo varón, dice, porque un niño nos es nacido. Dice un niño, no dice una niña, dice un niño, o sea, un varón. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 7, versículo 14, profetizando también el nacimiento de Jesús y la venida del Mesías, nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la mujer concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén, o sea, ese hijo varón que habla Apocalipsis 12:5. Juan capítulo 1, versículo 14, noten lo que dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, hermano John, también nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él, o sea, Cristo también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, por eso es que vimos, como mencionamos en el programa anterior, Satanás usó esa sexta cabeza que representaba Roma pagana, Roma imperial, a través de un instrumento que se llamó Herodes, para quitarle la vida al Mesías, al niño que había nacido. Y lo vimos en el programa anterior. Por eso, ¿por qué, amigos radioyentes? Porque Satanás sabía que de esta simiente de la mujer, cuando él escuchó esas palabras en el jardín del Edén, contenidas en Génesis 3:15, él sabía que de esta simiente era la que le iba a pisar la cabeza, o sea, la que iba a terminar con su reino en esta tierra. Y él hizo todo lo posible por impedir de que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque ahí usted lo está leyendo en Hebreos 2:14. Esa simiente de la mujer iba a venir a destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Hermano Fran, nosotros debemos de sentirnos contentos, felices en esta hora. Estos son buenas nuevas, amigos radioyentes. Esto es el evangelio prácticamente en símbolos. Cristo, la simiente de la mujer, vino a esta tierra, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día conforme a la Escritura y subió al cielo. Y está todavía intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, Cristo Jesús venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado, pisó la cabeza de la serpiente y pudo, gracias a la muerte de Jesús, a su resurrección y a su vida perfecta, hermano Fran, pudo convencer a Satanás. O sea que cuando vino el Hijo del Hombre a la tierra, hermano John, continuó con el plan original. El plan que Dios había establecido en el principio con nuestros primeros padres. Veamos cómo se desarrolló la vida de Jesús, hermano John, cuando comenzó su ministerio terrenal. Es importante esto. Así mismo es, porque desde un principio Satanás quiso destruir a ese hijo varón que había nacido. Dice el libro de Mateo, preste mucha atención por favor, Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17, lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Galilea de quién? De los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea que había venido la luz, que por tanto tiempo Satanás había mantenido ese pueblo en tinieblas. Y hablando más del ministerio de Jesús, también vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El evangelio, hermano Fran, trae como producto del que lo acepta, trae ¿qué cosa? Liberación del pecado. Amén. Y Satanás no quería esto. Por eso es que le hizo la vida imposible a Jesús desde el mismo nacimiento hasta la cruz del Calvario. Porque Satanás sabía que todos aquellos que acepten en su vida a Cristo como su Salvador personal, acepten el Evangelio en su vida, van a ser liberados del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y Satanás no quiere eso. Pero continuemos, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, la segunda parte, dice que ese hijo varón iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese hijo varón iba a regir las naciones, hermano John? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Nos dice: al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. O sea que Cristo iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él venció. Dice: al que venciere, dice ahí, va a regir las naciones con vara de hierro, o sea, los vencedores. Cristo, amigos radioyentes, pudo vencer el pecado,
pudo vencer la muerte, gloria a Dios. Y por eso Cristo va a regir con vara de hierro las naciones. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 15 también abunda en cuanto a eso. Dice así: de su boca sale una espada. Esto es simbólicamente hablando, por supuesto. Una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él, o sea, el verbo de Dios, las regirá con vara de hierro, hermano Frank. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué significa eso. Salmos capítulo 2, versículo 8 y 9 también nos dicen: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero lo desmenuzará. O sea, dos cosas. Va a ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a quebrantar con vara de hierro y va a desmenuzar. ¿Qué representa la espada? Porque Juan ve a Jesús que de su boca sale una espada aguda, ¿verdad? Y dice que va a regir con vara de hierro. ¿Qué representa esa espada y cómo iban a ser desmenuzadas las naciones? Porque así lo dice el Salmo 2 y el versículo 9, usted lo acabó de leer. Noten lo que dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34, contestando esa pregunta que acabamos de hacer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo Jesús. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Amigo radio oyente, la espada que Cristo vino a traer fue por medio del evangelio, de la verdad. Hermano Frank, cuando la verdad se presenta con claridad y nitidez, a través de estos programas radiales tal vez, o a través de diferentes medios, es una espada que corta y divide, y obviamente va a traer ¿qué cosa? Va a traer guerra. ¿Por qué? Porque el dragón se levanta para neutralizar esa verdad, porque Satanás odia la verdad, porque él se deleita en la mentira. Y por eso Cristo lo dijo claramente: no he venido para traer paz. O sea, el mensaje que yo traigo no es un mensaje de paz y seguridad, sino que es una espada que va a cortar. Por eso dice que de su boca salía una espada aguda. Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo también nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea que esa espada aguda es la palabra de Dios. Así sigue abundando el libro de Efesios. Noten cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, amén, ahí está esa espada, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hoy por hoy se predica un evangelio que no tiene las credenciales de la verdad. Y es por eso que muchas personas están confundidas, pero cuando se predica la verdad, esto va a levantar, obviamente, va a levantar guerra, porque Satanás es lo primero que hace, levanta guerra en contra de esa verdad que está siendo presentada. Colosenses capítulo 1 y versículo 5 sigue abundando: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Así es, o sea que ¿qué representa esa espada, amigos radioyentes? Como hicimos la pregunta anteriormente, ¿y cómo iban a ser desmenuzadas las naciones? Bueno, el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, hablando de esa espada, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo vino a esta tierra, amigos radioyentes, con la espada del evangelio verdadero, para cortar, dividir y separar del pecado y de las tinieblas a un pueblo digno de recibir dicho evangelio. Esta obra había querido ser obstaculizada por Satanás, porque si la espada del evangelio era recibida por todos los que la aceptaran, les iba a traer ¿qué cosa? Salvación. Si leemos en el libro de Tito,
capítulo 2, versículo 14, hermano John, nos dice que quien se dio a sí mismo por nosotros, sea Cristo, para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese fue el plan original de Jesús cuando vino. Por eso Cristo empezó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque la espada del evangelio está entre vosotros. Dice el libro de Primera de Pedro, cuando nosotros recibimos esa espada del evangelio en nuestras vidas, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, las siguientes palabras: mas vosotros sois linaje, ahí está, descendencia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias a la muerte de Cristo, por supuesto. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, sigue diciendo el versículo 10 de Primera de Pedro 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí habla de la palabra linaje. Sí, y hablando de esa palabra linaje, hermano John, según el Diccionario Avanzado de la Lengua Española, en la página 697, significa ascendencia o descendencia de cualquier familia. Así que había un linaje escogido. Y ahora que cuando nosotros aceptamos la verdad del evangelio, nos convertimos en ese linaje o descendencia de la mujer. Por eso el plan original de Dios sigue en pie hoy actualmente, hermano Fran, y Satanás va a querer seguir impidiendo que ese plan se lleve a cabo. Hay un versículo que es una pregunta, hermano John, en cuanto al linaje. Juan capítulo 7, versículo 42 nos dice: ¿no dice las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así es, o sea que el apóstol Pedro dice: mas vosotros ahora sois ¿qué? Linaje escogido, descendencia escogido, simiente escogida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, hermano Fran, acepta la verdad del evangelio, esa espada que corta y divide, separa al ser humano del pecado y de la transgresión y lo lleva a una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Por eso Satanás no quiere que esta obra se lleve a cabo en el corazón del ser humano, y por eso va a levantar una guerra en contra de aquellos que predican estas grandes verdades y que desenmascaran las artimañas de Satanás. Usted tenía un versículo ahí en el libro de Salmos, ¿verdad? Sí, Salmos 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está, mis hermanos, la descendencia. Jeremías, el capítulo 23, versículo 5, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ese renuevo, esa descendencia, ese linaje era Cristo Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? A hacer juicio y a hacer justicia en esta tierra, o sea, vivir una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. El libro de los Salmos, la segunda parte de ese salmo que usted leyó, dice que iban a ser desmenuzados, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Bueno, según San Mateo capítulo 21, versículos 42 al 40, nos dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosas maravillosas en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea que si nosotros caemos sobre la roca que es Cristo Jesús, vamos a ser quebrantados, hermano Fran. Vamos a ser liberados del pecado. Y eso es la obra que Satanás quiere impedir en la vida de las personas que nos están escuchando en esta hora. Pero aquellos que rechacen esa piedra en el tiempo del fin los va a desmenuzar, los va a destruir cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra.
Pero siguiendo abundando en Apocalipsis 12, versículo 5, dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que Satanás no pudo lograr destruir al Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Según Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, volviéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, O sea, Jesús. sí, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así es, ahí se cumplió lo que dice Apocalipsis 12:5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Noten lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿En quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Amén. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 también nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí está. O sea, con Cristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Ujú. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, preste mucha atención a estos textos que vamos a compartir con ustedes. Repetimos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26, versículos 32 y 33, dice lo siguiente, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿De cuál salvación? Del Evangelio. Amén. Y nosotros también os anunciamos el evangelio, ahí está, de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, esa fue la promesa que Dios le hizo a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Génesis 3:15, dice el versículo 33 de Hechos 13, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, hermano Frank, que Satanás no pudo vencer a Cristo reteniéndolo en la tumba. Cristo resucitó y el reino de Satanás, que por 4000 años había tenido en su poder, había llegado a su fin. Gloria Amén, al bendito Señor. sea Dios. O sea, pero también, hermano John, cuando Satanás no pudo destruir a Cristo, el plan de Dios original continuó en la persona de los 12 apóstoles, Ajá. representado por las 12 estrellas que tenía la corona en la cabeza de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que mencionamos en los programas pasados. Exacto, en la cabeza de la mujer, esas Exacto. 12 estrellas. Esa iglesia pura, con una fe pura, con un evangelio puro, debía ahora llevar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, a todos los rincones de la tierra. Así mismo es, Cristo se los dijo claramente. Noten cómo dice el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, versículo 19 y versículo 20, porque cuando el Hijo fue arrebatado al cielo, dejó a esa simiente la mujer en esta tierra para que continuara con el plan original de Dios. Hermano, el plan original de Dios no terminó con Cristo. Ese plan continúa porque Cristo no ha venido todavía. Cristo sigue salvando al ser humano del pecado. Y estamos hablando de una iglesia pura, con un evangelio puro y una fe pura, hermano John. Así mismo es. Marcos, el capítulo 16, repetimos, versículos 15, 19 y 20, dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está la orden de Jesús. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Ahí, tal como decía Apocalipsis 12:5. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y parte de la misión también nos dice Mateo capítulo 28. Versículo 18 al 20 nos dice, y se acercó Jesús y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, discípulos, ¿a cuántas naciones, hermano Frank? A todas las naciones. A todas las naciones, a todo el mundo. Este fue el plan original de Dios cuando Adán y Eva, henchíos y llenad la tierra y sojuzgadla. El plan original de Dios era que todos los habitantes de la tierra, como usted lo mencionó al principio, conocieran al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, le obedecieran, le honraran, pero por causa del pecado sabemos que Satanás obró para que ese plan no se llevara a cabo. Hechos capítulo 1, versículo 8 también nos habla de esa misión. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, los discípulos. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 23, dice lo siguiente: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, esa fe pura que usted acabó de mencionar, y sin moveros de la esperanza del evangelio, un evangelio puro que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano Fran, Satanás estaba airado con la obra que se estaba llevando a cabo por la iglesia nuevotestamentaria. Ya Satanás había sido derrotado por Cristo. Con la muerte y la resurrección de Jesús, su gobierno había sido derrocado, o sea, había llegado a su fin. Es por eso que Satanás, que ya no tenía nada que perder, emprende una obra de persecución contra la iglesia verdadera de Cristo, contra esa simiente verdadera que continuaría con el plan original de Dios, es a saber, llevar la salvación y el conocimiento de Dios a todos los rincones de la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de las buenas nuevas del evangelio puro de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hermano John, vamos a entrar a esa etapa del periodo de persecución a la iglesia de Cristo por Satanás. O sea, en el primer siglo, en el año 538. O sea, del primer siglo al año 538. ¿Por qué? Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. Noten cómo dice: y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 1260 años. Es interesante, amigos radioyentes, porque después de que Cristo es arrebatado al cielo, como lo decía Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, y la iglesia, la simiente de la mujer, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación, comienza una primera etapa, un periodo profético de persecución contra la iglesia de Cristo por Satanás. Y ese primer periodo se encuentra registrado, ya lo acabamos de leer, Apocalipsis 12:6, que abarca desde el primer siglo hasta el año 538. Vamos a abarcar un poco más en ese segundo periodo profético en nuestros próximos programas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 también nos dice: y cuando vio el dragón, o sea, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí está, amigos radioyentes. Satanás ya no tenía nada que perder. Había sido destruido su reino en esta tierra por la simiente de la mujer, que es el Mesías Cristo Jesús. Y entonces Satanás emprende, ¿qué cosa? Emprende una guerra de persecución contra esa iglesia. Mateo capítulo 10. Versículos 22 y 23, Cristo se los había dicho a sus discípulos antes, inclusive, mucho antes. Noten cómo les dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? De mi nombre, o sea, por causa del evangelio verdadero, el evangelio puro, la verdad pura. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 23 de Mateo 10. Cuando os persigan, ahí está, Cristo les habló de que iba a venir una persecución. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también Lucas capítulo 11, versículo 49 abunda más sobre eso, hermano John. Nos dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo:
les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ahí está claro. Y ese fue el caso de los 12 apóstoles, ¿verdad que sí? Lucas el capítulo 21 y el versículo 12. Cristo estaba preparando la mente, hermano Frank, el terreno de los discípulos para que ellos no se sorprendieran cuando este tiempo llegara, porque era un cumplimiento fiel de la profecía de Apocalipsis 12:6 que acabamos de leer. Lucas 21:12 nos dice lo siguiente: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, fíjese bien, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, o sea, por causa de la verdad. Y sigue abundando más Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 20 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y aquí hay una condición, hermano John. Si han guardado mi palabra, Amén. también guardarán la vuestra. Así es, por eso es que Satanás odia la verdad. Todos aquellos que se levantan y predican la verdad van a ser perseguidos por la simiente del dragón. Satanás trató de parar la obra del evangelio, amigos radioyentes, y por muchas formas, y usó a muchos instrumentos. Número uno, los líderes judíos, o sea, los líderes de la misma nación judía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, o sea, los discípulos que estaban predicando este evangelio puro, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Así que los discípulos, parte de ellos, fueron llevados a la cárcel por los mismos líderes de la nación judía. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 33. Pongan atención a estos versículos. Muy interesante. Cuando lo trajeron, o sea, los apóstoles, los presentaron en el concilio, o sea, en el Sanedrín de aquel tiempo. Y el sumo sacerdote, como usted dijo, le preguntó a uno de los líderes diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, gloria a Dios. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, la simiente de la mujer, hermano John, que estamos hablando, a quien vosotros matasteis, colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén, gloria a Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlo. Ahí está, esa es la simiente de Satanás. Siempre ha querido hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando testimonio del poder del evangelio en sus vidas. Y eso es lo que no quería Satanás. Por eso Satanás quería parar esa obra. No nos podemos sorprender, hermano John, que hoy en día, cuando usted quiere predicar un evangelio puro, va a haber oposición de personas que no le gustan este mensaje. Así mismo es, interesante. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron amedrantados, en fin, amenazados. Pero esto no paró la obra del evangelio. Otro instrumento que en el principio fue usado por la simiente de Satanás, que se llamó Saulo de Tarso. Imagínese usted, Saulo de Tarso. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, hablando de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que Satanás se empeñó en parar esa obra, bajo cualquier circunstancia. Aún estaba ya estando vencido. Así es. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 4. Pablo, ya es una persona transformada, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, dijo Pablo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres.
Hechos capítulo 26, versículo 11 nos dice, y muchas veces, castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar, hablando Pablo. Ya dando testimonio, Exacto. ¿verdad? De lo que él hacía anteriormente. Y enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está, mis hermanos, 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo, ya una persona transformada, convertida. 1 Corintios 15:9 nos dice, porque yo, o sea, Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 13 también nos dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, o sea, en el pasado, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo sabía que estaba persiguiendo al mismo Cristo. Ay, hermano Fran, pero muchas personas se enceguecen tanto y no quieren aceptar la verdad. Pero Dios está haciendo un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora, que prestemos atención a este mensaje. Esto no es un mensaje de odio o de ataque, sino un mensaje para desenmascarar las artimañas de Satanás, la simiente de Satanás que ha ido sembrando el error durante años y años y años. Y que cuando nos atacan a nosotros, no nos atacan a nosotros, sino al mismo Dios. Exactamente. Y el tercer grupo, Satanás va a usar a todos aquellos que él pueda usar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19, nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 50 nos dice, pero los judíos, instigados a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ahora Pablo estaba siendo perseguido. O sea que, en otras palabras, Satanás también va a usar en el tiempo del fin aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, que profesan ser el pueblo de Dios cuando escuchen estas grandes verdades. Y Lucas 21, 16 y 17 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano John, no hay ninguna duda que estamos haciendo un llamado, o el Señor está haciendo un llamado a este programa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, siempre repetimos este versículo al final. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria al Señor. Hermanos radioyentes, tenemos que despedir este programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos. El Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigos radioyentes, gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Continuaremos con este programa la próxima semana, si Dios nos da la vida.